integrado, porque a mí solo me han entregado la lista con tu nombre. No, profesora, según yo no, nadie. Ya, Solamente perfecto. ahora un compañero se Bueno, quedó en el ramo sello, pero usted ya no lo hace. O algunos no, nomás. ya no, no, exacto, ya no lo estoy haciendo. Eh, Mira, me encanta esta parte porque claramente al dictar bases y al dictar métodos se complementan mucho, solamente con un enfoque distinto. Y por eso también quería tomarme, quizás hoy te tome un poco de los minutos más allá de las 11, pero es necesario porque dado que primero te voy a presentar el programa, es de soportes, es de bases, es muy introductorio y por supuesto este programa se viene a complementar con metodología de la investigación jurídica, que ya sí es mucho más profundo y lo que yo les conversaba en las cátedras sello, la estructura de un proyecto de investigación es mucho más rigurosa en método, digámoslo así. Entonces vamos a presentarte el programa, vamos a ver si podemos dar lugar a ello. Regálame un momento, por favor. Y aquí estaríamos con el programa de bases de la investigación jurídica. Aquí. Creo que ahí se logra visualizar, Gonzalo. Mm, Ahora sí. Sí, ya. Ahora sí. Bueno, este programa está incorporado tanto en tu aula virtual como en tu aula alumno, para el caso mío, portal docente, y también está incorporado en esta misma plataforma Teams, en la misma plataforma Microsoft Teams, que también voy a empezar a utilizarla progresiva y paulatinamente, porque entiendo que quizás pueda ser más fácil que a veces acceder al aula virtual como tal. Esta cátedra teórica, porque se viene a complementar, por supuesto, con la parte de la praxis en cuanto a la metodología de la investigación jurídica en un próximo módulo. La cátedra tiene una suerte de objetivos generales y una suerte de objetivos específicos, pero que de una u otra manera, Gonzalo, los vamos a resumir en iniciar o sentar las bases para que ustedes comprendan, entiendan, analicen, se interesen por el tema de la investigación jurídica. Y por supuesto, para hablar de investigación jurídica, Gonzalo, siendo un poco, ya uno con el pasar del tiempo se va a perfección, al estar o al pertenecer a comités editoriales, uno se va, reitero, perfilando en esta materia, sobre todo que este semestre puntualmente, como yo te dije, me iba a dedicar a escribir y lo estoy haciendo, así que espero tener frutos de aquí a diciembre. Y escribir o primeramente investigar o primeramente aún observar o conocer no es fácil, no es fácil. Entonces, lo que yo busco con esta cátedra es invitarte a hacerte una invitación académica en el que te pueda conducir, pero tú también puedas explorar tus habilidades de carácter investigativo. Y por eso tanto método como bases de la investigación jurídica va a estar dotado de un elemento muy puntual y es el leer diferentes papers, vamos obviamente a rotar los contenidos temáticos y por supuesto no va a ser desconocido que en esta primera fase vamos a hablar dentro de la órbita del derecho constitucional, puesto que es el que nos corresponde dada la cercanía que tiene el plebiscito. Hay una suerte de habilidades que si tú te das cuenta están muy relacionadas por supuesto con las cátedras sello y por supuesto dentro de la órbita específica o dentro de los objetivos específicos tenemos es distinguir la importancia de la investigación, entender cómo está construido un proyecto de investigación, entender también qué diferencia hay entre ensayo, memoria, tesis, tesina y monografía, y que claramente todas estas distinciones dentro de el ámbito o dentro del área de derecho como tal. Si te das cuenta también, esa era la razón primordial, lo que yo les decía a ustedes, no era un poco de convertirme en la verduga, si me permiten el término, en la cátedra sello, pero sí por lo menos que ustedes, perdón, alcanzaran, y esto lo digo en un contexto muy general,
alcanzaran, por supuesto, a tener siquiera una mínima noción de cómo se estructuraba un proyecto de investigación. Las bases de la investigación jurídica no es método, es algo distinto. Y las bases de la investigación jurídica claramente nos concentra en investigar dentro de la órbita del derecho como una ciencia perteneciente al área de las humanidades, pero que de una u otra nos incorpora a una suerte de indagaciones y exploraciones, conceptos, características, naturalezas de en qué consiste la investigación jurídica y cómo se manifiesta y cuáles son los diferentes tipos de investigación jurídica y cuáles son los diferentes métodos de investigación que se pueden realizar en el contexto de la investigación jurídica. Reitero, para hablar de investigación jurídica, antes tenemos que hablar de investigación científica. Pero ¿cómo vamos a hablar de investigación científica si yo no pertenezco a la salud? Ojo, que la investigación científica es la base, el lobby, la antesala de la investigación jurídica. Sin la investigación científica no puede haber investigación jurídica. Y la investigación científica es muy clara, porque te invita a observar, percibir, sentir lluvia de ideas y plasmar, o escribir, o actuar, o accionar. Entonces, eso es lo que se está haciendo de una u otra manera hoy por hoy con la vacuna COVID. Obviamente, vamos a estar inciertos o vamos a estar inmersos en un error hasta que, por supuesto, logremos presentar la vacuna. En la primera parte vamos a hablar qué es la investigación científica, cuáles son los aspectos más importantes de la investigación científica, cuáles son las etapas de la investigación científica y los diferentes tipos de investigación existentes. Por supuesto, vamos a hablar de la investigación en el campo universitario, es decir, por qué es importante la investigación dentro de la academia y cuáles son las proyecciones y desafíos que asaltan a los estudiantes en esta cátedra como tal. Siendo una cátedra que por lo demás, ustedes en lo particular, suelen darle mucha preponderancia al civil, al procesal, al constitucional, y por supuesto, es así, porque son columnas vertebrales como tal. Pero también recuerden que hay que realizar como requisito para licenciarse una memoria de prueba. Y es en este momento, en la etapa en que tú estás, que es excelente, para empezar ya a construir cuáles son las bases estructurales que va a tener tu memoria de prueba. Ya vamos a ir de a poco dilucidando o aclarando cómo vamos a ir evaluando. La unidad número 2 son las bases de la metodología de la investigación. Ya aquí nos incorporamos, por supuesto, en la metodología de la investigación jurídica. Sin embargo, no la vamos a profundizar porque claramente en esta etapa inicial lo que nos corresponde es dejar sentadas las bases, dejar sentados los conceptos. Entonces, claramente ya tú vas a empezar aclarando, profesor, entonces yo no voy a hacer un proyecto de investigación. No, Gonzalo, tú no vas a hacer como nota final o como trabajo final un proyecto de investigación en esta oportunidad, pero sí vas a hacer una acción o un accionar relacionado con la investigación jurídica y lo que, dado un poco la flexibilidad del caso, un ensayo. El ensayo va a ser, digamos, la evaluación final o la presentación final y por supuesto a ese ensayo yo le voy a sumar la presentación vía oral como la vinimos manejando en anterior oportunidad en la cátedra sello. Y el ensayo también requiere una construcción muy puntual, porque un ensayo, por más que sea mucho más acotado que un proyecto de investigación, no significa que, por supuesto, demande menos. Por el contrario, el ensayo tiene una estructura que hay que ser tan reducida, hay que intentar, por supuesto, acotarse a las 5 hojas, a las 6 hojas máximo que puede tener un ensayo como tal. Máximo, máximo. Entonces, ese va a ser como la evaluación final. Sin embargo, ya vamos a ir de a poco. La tercera unidad, bueno, hablando de la metodología de la investigación, vamos a ver todas las etapas de la metodología, vamos a ver el método, vamos a ver los enfoques y por supuesto cómo se construye un proyecto de investigación, de qué consta un proyecto de investigación. Pero como te digo, lo vamos a dejar en la parte teórica, no lo vamos
un resultado de aprendizaje que yo pueda esperar de esta base de investigación jurídica. Eso lo veríamos ya en metodología de la investigación. La tercera unidad está relacionada a la profundización de la investigación jurídica. Y por ende vamos a ver la naturaleza, la especialidad, los objetivos, las características, los tipos de investigación jurídica que hoy por hoy se aplican y que claramente se hacen más rigurosos con el pasar del tiempo. Volvemos nuevamente. El programa es muy sencillo, entonces yo he intentado también complementarlo con algunos contenidos temáticos que puedan ser de utilidad, porque ya aquí adelante ya veríamos cuáles serían las bases o el contexto o los requisitos o las etapas que están sujetos a un proyecto de investigación y lo que puntualizaríamos acá en la unidad de aprendizaje número 4 es a utilizar una de las técnicas más conocidas que hoy por hoy la tiene o se visualiza el poder legislativo, que es la técnica legislativa basada en el método hermenéutico. Entonces, haríamos una profundización de ello y, por supuesto, haríamos a partir de este momento, empezamos a hacer las distinciones entre ensayo, tesis, tesina, monografía y empezamos, por supuesto, a focalizarnos cómo se debe construir el ensayo, qué debe contener un ensayo, qué. La unidad quinta es una unidad más que todo de aprendizaje. Aquí se da que la aplicación de las fuentes del derecho comparado, es decir, de las fuentes de carácter internacional, de una u otra manera que también puedan ser una suerte de herramientas dentro de la utilización de la investigación jurídica. Y por supuesto, como citamos, que vamos aquí no lo precisan, pero sí hay que darlo, y es cómo se puede citar bajo la denominación de normas APA, bajo la denominación de las normas Chicago y bajo la denominación de las normas principales. Para eso también te voy, aunque no lo vamos a ver completo, solamente en ciertas puntuaciones, el texto todavía no ha salido versión digital de Hernández Sampieri, Metodología de la Investigación, es sexta edición, también está incorporado dentro de tu aula virtual, para que tú también puedas, cuando veamos en esta unidad, tú puedas también hacer las relaciones del caso. Y la unidad número 6, nuestra última unidad, está relacionada con la forma o redacción de los objetivos y, por supuesto, la construcción de la conclusión. Un tema o particularidad que tiene el ensayo es que no tenemos que subdividirlo por títulos. Es simplemente un escrito de un solo tajo o de una sola estructura que claramente se va hilando o se va concatenando hasta llegar, por supuesto, a una conclusión. Te voy a enseñar algunas técnicas de las cuales se pueden realizar de un ensayo. Puede ser un ensayo de carácter crítico, un ensayo de carácter argumentativo, un ensayo de carácter histórico, un ensayo de carácter jurídico. Entonces son las diferencias o los diferentes tipos de ensayo que de una u otra manera a ti te van a orientar para poder realizar tu examen final o evaluación final, como la queramos, por supuesto, plantear. En última, muy importante, porque si bien no vamos a construir un proyecto de investigación, sí es bueno que tú tengas la claridad qué es una línea de investigación y cómo se maneja una línea de investigación. Yo ya te he dicho en multiplicidad de ocasiones que yo me dedico al tema del derecho público, puntualmente en el área del derecho constitucional o procesal constitucional y en el tema del derecho internacional con enfoque de derechos humanos, dada la línea de investigación que he venido ya manejando con este es mi sexto año. Y por supuesto, ¿qué contiene una tesis como tal? Pero en el momento en que veamos la diferencia entre tesina, tesis, monografía, ensayo, hablaremos de esos requisitos. Por ende, este contenido temático ya será básicamente una recapitulación o retroalimentación. El programa es un programa relativamente corto, es un programa relativamente, digamos, de fácil acceso, no tiene una mayor complejidad y por ende entendiéndose que las bases de la investigación jurídica, nosotros tenemos que ahondar en la investigación jurídica, no puedo obviar
famosa teoría del caso en materia de derecho penal, pues también es una técnica de investigación jurídica. Claramente voy a intentar ya focalizar por la realidad que tiene el país en el aspecto constitucional para poder conectarlo con la cátedra, pero no puedo tampoco obviar, porque la teoría del caso, pese a que también es un aspecto de lití o de litigación oral, es una técnica jurídica que se utiliza en materia de derecho penal para poder optimizar, analizar e identificar, individualizar las diferentes tipologías penales y las conductas en cuanto a acción y omisión, y por supuesto las sanciones al lugar, y por supuesto el análisis histórico sociológico que se da en torno al delito como tal. Individualizar algo muy puntual, las víctimas y los imputados. Si hiciésemos ese ejercicio o si hiciésemos esa pega como debería ser, yo creo que nos facilitaría mucho el camino a aquellos que están vinculados, por supuesto, al área del sistema penal o en el Ministerio Público. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque entonces tú me vas a decir, bueno, profesora, si la evaluación final es un ensayo, ¿en qué constan las otras dos evaluaciones? Las otras dos evaluaciones van a ser entre contenido teórico y práctico, puesto que van a estar relacionadas con casos. Y los casos se van a plantear de todo lo que veamos en clase y de lo que justamente la lógica, la hipótesis, lo que tú percibas en cuanto a observación, lo que tú puedas analizar, van a ser las respuestas de esas evaluaciones como tal. No me Profesora, atreví a colocar en la planificación. Cuéntame, Gonzalo. entonces no van a ser dos evaluaciones, van a ser más y usted las va a dividir y luego Sí, va a sacar un claro, resultado, ¿no? claro, van a ser 3 actividades concretas, para ser un poco más clara. No me atreví a colocar la planificación en cuanto a fechas, porque nos toca esperar cuál va a ser el calendario académico que va a plantear, por supuesto, la dirección de carrera. La primera evaluación o la primera prueba que yo estimo que pueda ser de pronto mediados de octubre, pudiese ser mediados de octubre, teniendo en Me cuenta parece como, sí, mediados de octubre puede ser. Para ese entonces ya habríamos dado qué es la investigación científica, cómo funciona la investigación en el ámbito universitario, cuáles son las proyecciones, cuáles son los desafíos, y ya estaríamos muy seguramente en las bases de metodología de la investigación jurídica como tal, y estaríamos en la construcción del proyecto de investigación, haciendo mucha puntuación, por supuesto, en el planteamiento del problema y en la hipótesis. Téngase por cierto que también en el tema de la metodología de la investigación jurídica, la hipótesis no existe. Sin embargo, nosotros, por un tema de plantear una posible pregunta o una posible teoría que al final arrojará, conforme a los resultados que podamos evaluar u obtener, afirmará o desvirtuará tal teoría. En el método de investigación científica, la y la hipótesis está dotada de una suerte de variables. Para nosotros en derecho, circunstancias que modifican la investigación, circunstancias que alteran, variables independientes y variables dependientes, es decir, variables de carácter exógeno y de carácter endógeno, variables de carácter externo y variables de carácter interno. Entonces, muy seguramente para esa época, haciendo como una hipótesis o una posible apreciación, ya estaríamos inclusive inmersos en jurídica. Y para ese entonces la primera evaluación, por ejemplo, puede ser un caso donde tú puedas aplicar los elementos de la investigación científica, los elementos que cobran hoy vigencia en cuanto a la investigación jurídica en el ámbito educativo, y por supuesto que tú también puedas aplicar cuáles son los elementos del método de investigación jurídica. Son evaluaciones de carácter práctico, a donde tú vas a analizar, a donde tú de una u otra manera vas a plasmar lo que tú tienes en teoría, plasmarlo en la práctica. Cuando yo te hablo a ti de casos, te puedo colocar un caso penal y a partir de ese caso penal empezamos a desglosar. Te quedarías sorprendido de cuánto
puede extraerse de un caso penal en materia de investigación jurídica. Porque recuerda, ¿qué hacen los investigadores? Investigar. ¿Qué hace la PDI? Investigación jurídica, investigación sociológica, investigación antropológica, si la miramos desde el punto de vista de la ciencia forense, pero investigación jurídica en el fondo, porque la ley le da una potestad habilitante a la PDI para ejercer esa función como tal. Digamos, las directrices o la visión que le he querido plantear en esta oportunidad a la cátedra para no hacerla tan teórica, porque es una cátedra que es, digamos, prerequisito, o es una cátedra que va a estar complementada con metodología de la investigación jurídica. Entonces, me interesa que para este camino, más allá de sí tener las bases y los soportes conceptuales, también los puedas aplicar, los puedas instrumentalizar. Y ese es como básicamente nuestro programa. Aquí hay una suerte de estrategias metodológicas, es decir, los métodos que de una u otra manera se pueden utilizar para con el alumno. Hubiera sido muy interesante, lo que yo también siempre te he dicho, lamentable que en esta oportunidad no podamos todavía conocernos personalmente, pero que de una u otra manera también hay que explorar todas las actividades en materia de investigación jurídica para que de una u otra manera tú también puedas aplicarla. Sí o sí, va a haber un método expositivo, es decir, habrán inclusive clases en que yo te diga, Gonzalo, vas a preparar una breve introducción sobre este determinado tema. Y esa va a ser también la forma en que tú vas a empezar entendiendo cómo se va creando o cómo se va construyendo un proyecto de investigación. Pese a que no tengas que realizar uno que por lo demás siento que es una carga que no puedo endilgar en este momento, siendo que es un módulo de carácter introductorio, no así por supuesto con el de método. Entonces, eso es básicamente, Gonzalo, lo que se incorpora para este nuevo desafío como tal. Tenemos 2 unidades, hay una alta posibilidad, conociendo ya tu experticia y tu compromiso, que te puedas eximir en esta cátedra, si por supuesto cumples con todos los plazos. Entonces, lo que voy a hacer es que cada primera evaluación o cada segunda evaluación va a estar adherida o va a estar complementada con diferentes actividades prácticas sumativas. Las actividades prácticas sumativas son aquellas, como tú bien lo viste en las cátedras, ellos denotan calificación y de una u otra manera evalúan si los resultados de aprendizaje del módulo de la cátedra se están cumpliendo. Distinta visión a lo que tienen las actividades de carácter formativa, que son las que establecen para un plan de mejoras como tal. Entonces, muy segura, cuéntame, Gonzalo. ¿Y esas se responden en el aula virtual como en Derecho Como las Internacional? cátedras sello. Mira, yo creo que en esta oportunidad podríamos hacerla mixta, podríamos que puedan ser en el aula virtual, pero si es mucha la complejidad, porque entiendo que todavía hay cierta dificultad para el aula virtual, pues simplemente las podemos, entendiendo que eres tú el único alumno, simplemente las podemos adjuntar o incorporar a través del correo institucional de la suscrita docente. Entonces no creo que sea algo... el aula virtual, yo en esta oportunidad la quiero explorar más para contenidos bibliográficos, para que tú también tengas ahí la posibilidad de indagar la bibliografía que tiene el programa, y que por supuesto también ahí quedarán bajo el link de las sesiones grabadas, que ahí dice una parte de las sesiones grabadas de Microsoft Teams, además que coincide porque también dicto clases en la misma universidad que adquirió esta, entonces es la misma plataforma. Y claramente ahí iré colocando los links que tú sabes que yo los transformo en YouTube para que queden ahí reposados por cualquier constancia o evidencia. Lo que quiero que tengas, cuéntame, Gonzalo.
No le doy las gracias porque por esta aplicación también tengo problemas. No se pueden ver las clases cuando Gonzalo, quedan grabadas. ya. Ah, ya, perfecto. No, Se no te queda preocupes. pegado. Sí, se queda, es que sabe, a mí en lo particular me está saliendo que tengo escasa red, pero ha funcionado bien hoy. Claro, Esto es se queda tremendo. pegado a veces. Sí, esto es tremendo, Gonzalo. Esto es tremendo. Tú no tienes ni idea cómo me coloqué yo el lunes pasado cuando se quedaba pegado, no me escuchaban, era un curso nuevo, de todas maneras no me conocen. Entonces, tantas imágenes o interpretaciones que pueden dar a lugar con una primera impresión. Entonces, estaba muy inquieta, de verdad. La primera y la segunda evaluación, que recordemos que nuestro sistema, ustedes evalúan con 2 notas y son las 2 notas las que van a arrojar la posibilidad de eximirse o de ir a examen. Por supuesto, entonces, tanto la primera como la segunda evaluación, por así llamarlas, van a estar complementadas de actividades sumativas. Actividades pueden ser taller, actividades pueden ser exposición, actividades pueden ser la discusión de un artículo y por supuesto la segunda evaluación será o estará de la mano entre la prueba que se realice o la evaluación como tal y también la presentación del ensayo. Ya van a las las dos opciones para darle la misma valía de importancia. Es decir, vale la prueba y vale también la presentación del ensayo, que por supuesto será sustentada. De hecho, hay una alta posibilidad de que le otorgue mayor valía al ensayo que a la prueba como tal, que la prueba va a ser más bien un estilo taller, no va a ser una prueba con esa rigurosidad que solemos o que estamos acostumbrados. Eso, Gonzalo, Y por eso, ejemplo, cuéntame. cuando sean las actividades orales, ¿van a ser grabadas? ¿Las tengo que hacer grabadas yo o Mira, será en vivo y en directo, por así exacto. decirlo? En esta oportunidad hay una alta hacerlo tanto de forma asincrónica, es decir, grabadas, pero también de forma sincrónica, en vivo. Porque también tenemos, a mí también, yo en esta oportunidad también quiero evaluarte un poco esta presentación virtual directa, porque de una u otra manera también me va a permitir hacer algunas preguntas como si fuese el auditorio evaluador. Eso también, por supuesto, va a suceder. Ten la plena claridad, conforme a la planificación que ya también te voy a presentar, que todas las actividades siempre van a estar con un aviso o con una antelación de por lo menos una semana, para que tengas, y cuando sean exposiciones, a lo sumo 2 semanas, para que exista el tiempo de preparación. Creo que en eso ya nos conocemos y puedes darlo por hecho. Puedes darlo por hecho. Ahora bien, eso en cuanto al programa. Aquí tenemos la bibliografía. Me encanta Gabriel Álvarez Undurraga, de la Universidad de Chile. Curso de investigación jurídica muy preciso, muy simple. También te voy a colocar de la UNAM cuáles son los tópicos, cuáles son los aspectos más relevantes de la investigación jurídica para que también le des una mirada. Y Jorge Whitker, que la investigación jurídica de McGraw-Hill es un tomo un poco denso, pero Gonzalo, son tomos de consulta, son tomos de consulta, son tomos que tú vas a tomar como de referencia para consultar si tú tienes alguna duda. ¿Qué es el ideal ser? Es el ideal ser cuando uno les presenta a los estudiantes tanto la bibliografía mínima obligatoria y complementaria como la bibliografía de profundización o suplementaria. Entonces, interesante mi recomendación, altísima, Gabriel Álvarez, puesto que es un texto que muy seguramente va a estar consignado en tu aula virtual. También te lo voy a colgar en el portal docente para efecto de que lo puedas, por supuesto, consultar cuando tengas dudas e inquietudes como tal. Solamente reitero, vamos a puntualizar
en algunos de los aspectos que tiene la investigación jurídica, no en todos, porque la idea no es profundizar en la práctica del proyecto de investigación, pero sí profundizar en las bases de la investigación jurídica, ¿ya? Para que tú también tengas esa preparación cuando vayas a recibir la cátedra de metodología de la investigación jurídica. Esa es como la visión que le he dado a la cátedra o al módulo como tal. Preguntas, Gonzalo, dudas, inquietudes. No, profesor, está todo claro. Gracias. Ya. Ahora vamos a la planificación. Vamos a no guardar, vamos a la planificación. Y me vas a permitir, eso sí, dar como unos 10 minutitos de clase, porque por lo menos quiero que te vayas con una idea. Ya, sobre todo que recuerda que vienen los feriados, aunque bueno, los feriados no nos hubiese afectado porque por primera vez los feriados como que no nos afecta mucho. Porque sí. Esta es la planificación que te propongo. Disculpa, disculpa, no la estoy compartiendo. Ya, Sí, regálame un momento. Sí, discúlpame, excúsame. Aquí estamos. Ya, creo que ahí estamos. Ahora sí. Aquí hay una... Ya. Y ahí sería. Ya. Oh. La tilde no está tan bien, parece más bien una diéresis, pero bueno, por lo menos se entiende que es tilde. Ya. Gonzalo, tenemos una suerte de planificación y espero que tú también comprendas un poco la dinámica que te voy a plantear, sobre todo por una suerte de comodidad y de efectividad. Las fechas están turnándose entre sesión sincrónica y asincrónica. Es decir, las que están sobresalientes en azul serán sesiones asincrónicas. Disculpa, esta es asincrónica, porque esta me interesa que sea, perdón. No, estaba bien. Espérate, Gonzalo, aquí cometí un error. Disculpa un momento. Esta es la sincrónica porque son dos seguidas. Así es. Profesor, entonces las que están en celeste van a ser Las que grabadas, están, ¿cierto? exacto. Las que están en celeste, Gonzalo, van a ser las asincrónicas. A ver si estoy en lo correcto. Sí, ahora sí. Sí, estoy en lo correcto. Ahora sí, tenía mi duda. Ya, Gonzalo, las que están en celeste son sesiones asincrónicas. Lo que de una u otra manera también la idea es, dadas las circunstancias, voy a ser también muy honesta y muy práctica contigo, no desgastarte en la sesión, ¿no? Y de una u otra manera también ser óptimos y efectivos. ¿Por qué razón? Porque van a haber momentos en que tú vas a tener que preparar una exposición. Entonces, si te das cuenta, estamos hablando, por ejemplo, si la exposición fuese para el 29 de septiembre, tú tienes 14 días para prepararla. Porque en este 22 de septiembre es mi obligación colgarte el link de la sesión asincrónica. No por el hecho de que sea asincrónica, no significa que no vamos a hacer una breve retroalimentación en la sesión siguiente. Siempre la sesión que le sigue va a estar precedida de una breve retroalimentación para que tú también puedas ir complementando lo que se viene en cadena en cuanto a los contenidos temáticos, ¿ya? Pero le he dado mucha importancia y mucha preponderación a aquellos temas que son soporte, que son de base, y obviamente a los otros que de una u otra manera se pueden manejar vía asincrónica. Así se alivianan un poco las cargas, por así decirlo, y creo que podemos optimizar el módulo o la cátedra bajo los fines que se estiman. Como te digo, siempre va a haber solamente en el mes de octubre
dado los contenidos temáticos que están involucrados, cuál es el del proyecto de investigación jurídica. Yo hago mucho hincapié en el proyecto de investigación jurídica, hago mucho hincapié en la técnica legislativa, hago mucho hincapié en las técnicas de investigación documental, que es una técnica de trabajo intelectual que es fácilmente la indagación de fuentes bibliográficas, cuáles fuentes se desechan y cuáles fuentes pueden ser óptimas en cuanto a calidad. Y por supuesto hablar de la técnica experimental que deviene por supuesto de la investigación exploratoria. Una investigación exploratoria en suma son todas. Entonces, ¿cómo podemos transformar esa investigación exploratoria en una investigación próspera? Entonces, esos son temas que de una u otra manera yo sí me detengo un poco y hago un poco de ese hincapié, énfasis para que el estudiante también tenga como esa claridad. El contenido siguiente que también es muy fundamental, que es la explicación de las normas APA. Suelo colocar ejemplos, suelo traer textos. Aquí estamos con normas APA, primero va el señalamiento del autor, el autor, la primera letra va con mayúscula, luego va con letra cursiva. Tratamos de hacerlo y aprovechar un poco que tenemos esta herramienta del Word y que podemos utilizar porque las normas APA, si tú te das cuenta, espero que yo pueda... Espérate un momento. Aquí, cuando yo veo esto, que son los espacios de interlineado, normas APA también me exige un espacio puntual. Entonces, desde los espacios interlineados, desde los espacios antes del párrafo, desde los espacios después del párrafo, todo eso son normas APA. La delimitación de la letra, la fuente de la letra, el diseño, cómo se inserta, cómo se hacen las referencias, que de hecho, creo, mira, yo lo tengo programado, yo creo que ahí se observa, Gonzalo, yo lo tengo programado con normas APA, así que todos mis textos, digamos, cuando yo escribo los ensayos, todos están con este estilo, pero los computadores más actualizados hoy por hoy, espero que no me vaya a quedar mal, vienen con las diferentes nomenclatura, estos son nomenclaturas bibliográficas exigentes o exigibles para la redacción de artículos científicos. En el fondo, las normas APA vienen a pertenecer a un sistema de aseguramiento de calidad académica, que hace que de una u otra manera los trabajos tengan un diseño preestablecido y sean uniformes en sus técnicas. Eso es básicamente lo que busca las normas APA. De hecho, las normas APA vienen de una extracción de unos estudios de carácter científico-psicológicos y no tienen mayor relación con el derecho, pero se han venido aplicando puesto que en el derecho también hay presentación de artículos científicos. Entonces, por ejemplo, no sé si yo, a ver, regálame un momento. Vamos a ver si lo podemos lograr para yo mostrarte uno de mis primeros artículos y para que tú veas. Vamos a ver, regálame un segundo, por favor. Voy a dejar de compartir un segundo pantalla. Vamos a ver para que las cosas se hacen con ejemplos. Vamos a ver, Gonzalo, regálame un segundo. Tengo tanta información en este computador que a veces me da un poco de temor a quedar. Mi esposo me dice que debo depurarlo y tengo que hacerlo. Tiene Claro. toda la razón. Sí, tengo que hacerlo. Tiene toda la razón. Bueno, Gonzalo, vamos a ver si por un momento, estas fueron una de las primeras, ya yo tengo, esa es la razón por la cual pertenezco a un comité editorial, porque ya voy para la 5ª publicación, que no es mucho, pero
cuesta, eso sí, tengo que admitirlo. Cuesta harto, no es tan... Yo cuando empecé este camino ni siquiera avisoré que pudiera ser capaz de hacer algo, pero ya hoy lo hago con mayor tranquilidad, sobre todo, no me angustio, porque la lluvia de ideas hay que saberlas plasmar en la realidad, hay que saberla plasmar en el texto. Yo tengo tantas ideas, pero ¿cómo las plasmo en el texto? Y ojalá yo pueda lograr eso contigo. Bueno, estas fueron una de las primeras que publicó la revista. Hoy en día está indexada, en su momento no lo estaba, está recientemente indexada. Pertenece al Instituto de Investigaciones Jurídicas Legis de Lima, del Perú, derivada de la Pontificia Universidad Católica de Lima. Hoy por hoy les estoy dictando un posgrado. Ya llevan varias ediciones. Esta es la versión digital de la revista. Muy seguramente ya me hicieron la invitación para el 30 de octubre, la próxima edición. Así que muy seguramente esa es la edición más actualizada y la voy a hacer sobre los desafíos que tiene Chile en materia constitucional. Así que espero haber atinado. Una suerte de profesionales. Ahí está la suscrita abogada. Y claramente, bueno, mi título estaba relacionado con la aplicación o con la figura del juez constitucional y del establecimiento de políticas públicas constitucionales. Entonces, vamos a ver qué página es, ya ni siquiera me acuerdo. Autores nacionales. Yo imagino que debo estar en los internacionales. La página 135. Entonces, la página 135, muy interesante esta revista. En su momento hicieron varias reflexiones sobre la restricción de derechos fundamentales. Mira, los derechos humanos, diversidad cultural y sistema interamericano. Este profesional es muy bueno. Es de Panamá. Sí, es de Panamá. Hablaba muy bien, explicaba muy bien el control de convencionalidad y trajo a incorporación una sentencia de Eduardo Ferrer MacGregor y le hace la distinción entre el control difuso, el control concentrado. Nosotros tenemos un control concentrado acá en Chile. Un control difuso pudiese ser un estado como Argentina. Oye, yo creo que ya me pasé. A ver, sí, claro, ya me pasé. Creo que sí. Quiero que veas la estructura de un artículo. Ya. Los roles, y estos fueron de los primeros. Constitucional, las políticas públicas constitucionales. The roles of constitutional judge, constitutional public policies. Bueno. Mira, me estoy dando cuenta que lo hicieron con Chile. Yo pensé que lo iban a hecho con Colombia. Ya, entonces, bueno, aquí viene una suerte. Claro, esto depende mucho de la editorial, Gonzalo. Hay algunas que hacen un membrete bibliográfico y colocan un poco la visual de la revista y claramente hacen el abstract, que también es importante en un ensayo. El abstract es el resumen en idioma, en otro idioma, en inglés, usualmente. Entonces, claro, yo aquí empiezo a cuestionar un poco las bases del Estado Social de Derecho, que es la base primordial. Chile no es un Estado social de derecho, Chile es un Estado de derecho,
Colombia es un Estado social, por eso te decía, es una de las constituciones más garantistas de América Latina, pero también se queda un poco en el... Y claramente la división de poderes en que de una u otra manera, cómo el legislativo y cómo el ejecutivo colegislan, o sea, casi que establecen o casi que anulan, reitero, porque tú me pudieses decir, profesora, pero ese rol es viable. No, en Colombia ese rol no es viable. En Colombia ese rol lo tiene exclusivamente la Corte Constitucional en cuanto a que es un órgano de cierre. El legislativo legisla, el ejecutivo puede, a través de su potestad, que también es la similar de acá, puede presentar proyectos legislativos o proyectos de ley, pero quien es el órgano de cierre, el verdadero órgano de cierre, y quien está en capacidad de crear verdaderas políticas constitucionales es la Corte Constitucional a través de sus sentencias y, por supuesto, a través del precedente como tal. Aquí está el abstract. Y que claramente, bueno, yo empiezo a hablar de las políticas públicas, cómo se han ido dibujando las políticas públicas. Esto es un artículo, Gonzalo. Y un artículo, por supuesto, requiere mucha más extensión. Un artículo puede ir desde las 15 hojas hasta las 35, 40 hojas. Empezamos a hablar de las políticas públicas, su viabilidad, la figura del defensor del pueblo, que también es fundamental dentro de la constitución de las políticas públicas, el advocacy collision, que es la colisión de las causas, cuando empieza esta famosa denominación, lo que se ha llamado en un argot bastante coloquial, el choque de trenes. Empiezo a hacer, por supuesto, distinciones de las diferentes sentencias en Colombia. Hay una sentencia muy particular que es la tutela 025 de 2004 y la tutela 388 de 2013, que es la que avala o reconoce en Colombia que sí hubo delitos contra el VIH y puntualmente el desplazamiento forzado. Y en esa tesis, importante por lo demás, se crea una tesis de carácter internacional que se llama el Estado constitucional o el estado de las cosas inconstitucionales, perdón, el estado de las cosas inconstitucionales. ¿Por qué? Porque plasma el origen, perdóname el término, la podredumbre que de una u otra manera se gestó en un Estado que era democrático y constitucional y que de una u otra manera, bajo la alianza de los agentes o con los agentes del Estado, se dio consecución a la comisión de crímenes de lesa humanidad o a la comisión de punibles denominados delitos contra el derecho internacional humanitario. Y es una suerte de tesis que la Corte Constitucional empieza a ir cerrando a partir de una realidad y de una realidad basada en hechos palpables de irregularidad constitucional permanente. Entonces, claro, empezamos a analizarla y a partir de ahí empiezo a también un poco a deslegitimación de la administración del presidente o del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Hoy por hoy la vida me está dando algo de razón, porque de una u otra manera el estado de cosas inconstitucionales o el estado de cosas irregulares, para ser un poco más coloquial en mis palabras, dio paso a esta génesis sangrienta que todavía hoy por hoy en Colombia, el tema de la justicia transicional, así como la comisión RETIC y así como los informes o la comisión VALEC y la comisión 1 y 2 no fueron tan efectivas como se quisiese, pues bien, la justicia transicional. ¿Y hasta qué punto la legitimidad del juez constitucional es capaz de crear políticas públicas? Esto fue, por supuesto, una visión que yo tuve cuando escuché en su momento a mi rector de la Universidad Externado de Colombia, que hablaba que por qué no se podían hablar de políticas públicas en materia constitucional. Y él empieza también con la tesis de el advocacy collision, que es la colisión de las causas, cuando se empieza a partir de las sentencias empiezan a contradecirse unas y otras, entonces no hay un direccionamiento de las políticas. O sea, no hay un direccionamiento judicial, mucho menos se puede hablar de políticas públicas.
Y nada, empiezo a hablar de esas facultades, del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, de la preponderancia de los derechos fundamentales. Y esta es lo más interesante porque empiezo a cuestionar un poco qué es lo que hace el juez constitucional y cuál es la función verdaderamente del órgano legislativo. Al final de esto hay una similitud de funciones, hay una duplicidad de funciones que de una u otra manera hay que darle mayor preponderancia a la Corte Constitucional, entendiendo la estructura del Estado colombiano, pero que también debe existir una suerte de mesura por parte de la Corte o una prudencia por parte de la Corte Constitucional, siendo el órgano de cierre, pero él debe y tiene la posibilidad de trazar cuáles son las directrices o políticas de carácter público para garantizar, por sobre todo, el cumplimiento de los derechos fundamentales y de plano también darle un marco. En ese entonces el tema de los derechos económicos, sociales y culturales estaba como un poco alejado, eran los derechos como de segunda y tercera generación. Hoy por hoy, dados los instrumentos internacionales existentes, pasan a ser parte de los derechos fundamentales como tal. Y eso, entonces, a partir de aquí, muy seguramente yo pueda dar lugar a la utilización de estas referencias bibliográficas, Gonzalo. Estas son referencias bibliográficas de textos, por eso tienen una técnica particular, los apellidos van en mayúscula, en cursiva, luego viene la ciudad a donde se ha originado el libro, luego viene la editorial o el ente académico o el ente institucional, luego viene el año de edición y luego vienen las páginas mediante las cuales se ha extraído la información. Siempre hay algo cuando yo reviso tesis, yo hago esto, ya copio y miro si lo que el estudiante o el maestrante, que en este caso también tengo en posgrado, me ha colocado, está consignado en esa página. Esa es la manera de yo saber. Si está bien, si me sale lo que yo estoy buscando, nada que decir. Está perfecta la referencia bibliográfica. Y esto, tuve varias referencias, no pensé, claro, porque había sentencias, al haber sentencias. Y esto, tú no sabes que voy a hacer una clase sobre esto, ahora que se me ocurrió, no me acordaba bien de este artículo. Se las voy a dictar al posgrado que tengo este fin de semana. Este fin de semana tengo posgrado. Así que bueno. Y eso, Gonzalo, eso es como digamos, una estructura que es lo que yo pretendo contigo. Por supuesto, un poco más acotado. No, la exigencia acorde con la elaboración del programa. ¿Ya? Entonces, vamos a nuestra planificación, que necesito que quede muy clara. Y es eso, Gonzalo. Estar muy pendiente de cuáles son las fechas en las cuales habrá sesión asincrónica. Sí, esto lo va a enviar en la noche. Sí, claro, ya está incorporado en tu plataforma virtual. Ese link te va a llegar en las horas de la tarde-noche. Va a estar colgado en la plataforma virtual, es decir, en la aula virtual WAC. Va a estar colgado en el aula, en el portal alumno para ti, y va a estar también colgado aquí en Microsoft Teams y también te lo envío por vía correo. Gonzalo, este es el link de acceso de la sesión correspondiente asincrónica, ¿ya? Y tu deber, por supuesto, es utilizarlo. Cuando tenemos estos espacios, siempre va a haber lugar a alguna lectura, algún paper cortito, que también te vaya a ti contextualizando en lo que se necesita para asumir la clase como tal, para asumir la próxima clase. Y claramente, Gonzalo, esta es la idea para también distensionar, flexibilizar. Y si te das cuenta, es un programa muy corto, estaríamos finalizando los primeros días de diciembre. Siempre va a haber lugar a las retroalimentaciones pertinentes y siempre van a estar los canales para absolver cualquier duda o inquietud, por supuesto. Pero es crear las bases. Y me interesa, por supuesto, que tú tengas la claridad de dos ejes estructurales.
investigación, 3, perdón. Investigación jurídica y proyecto de investigación. El proyecto de investigación te va a generar a ti la línea de investigación, porque la línea ya es algo más personal. Y eso, Gonzalo. Sí, profesora, todo claro. Todo muy claro. Entonces, ahora bien, son las 11:07, ya entiendo que la clase está culminando. Si me permite solamente un cortitito. Vamos a compartir algo. Vamos a compartir algo. Aquí está. De todas maneras, yo te voy avisando, Gonzalo, hoy martes es sesión asincrónica, Gonzalo, hoy es sesión sincrónica, ¿ya? Lo que me parece bastante óptima y bastante precisa la comunicación. Gonzalo, solo permíteme introducirte, no te voy a desgastar tampoco más allá de lo que corresponde, dada ya la hora. De todas maneras, es una hora un poco compleja, siempre nos toca este desafío de horas, pero bueno. Lo que pretende, sí, siempre nos toca esta hora, pero bueno, nada, por eso también hice esta planificación, Gonzalo, como para ser acorde y no generar un proceso de desgaste que se pueda manejar, por supuesto, ahora, hoy por hoy, utilizando las herramientas como tal. Corriente lo decía, no puedo hablarte de investigación jurídica sin hablar, antes de qué es la investigación científica y qué se entiende, por supuesto, como investigación científica. Entonces, si lo vemos como está consignado en la diapositiva, la investigación científica es un procedimiento, por eso me encanta esta parte, porque aquí se dan todos los elementos que uno día a día utiliza. Un procedimiento de reflexión, de control, de crítica, a partir de un sistema. O si quieres tú mejor, ya vamos de a poco adentrándonos en nuestros propios conceptos jurídicos, a partir de un conjunto de ordenamiento. Y a partir de ese conjunto de ordenamiento, nosotros vamos a intentar o a proponer aportar nuevos hechos, datos, relaciones o leyes en cualquier ámbito del conocimiento científico. Mucho se dice que la investigación científica, sí, es un proceso ordenado y sistemático de indagación. Mira qué interesante. Cuando yo te hablo de indagación, inevitable no trasladarte al derecho penal o al derecho constitucional, al mismo derecho. Ya es un proceso ordenado y sistemático de indagación en el cual, mediante la aplicación rigurosa de un conjunto de métodos y criterios, los métodos ya los vamos a estudiar, se persigue el estudio, se persigue el análisis, se persigue la indagación en torno a un determinado asunto o tema. Y eso es lo más interesante, porque una vez analizado, estudiado, analizado e indagado sobre ese determinado tema, tenemos la posibilidad o tenemos el fin, el objetivo de aumentar o ampliar el desarrollo de conocimientos sobre ese determinado asunto. Fíjate que yo empecé con algo muy controversial. Yo realmente, lo que yo te he dicho siempre, yo soy muy cuidadosa hoy por hoy que estoy investigando. Ahora, el proyecto que sigue es sobre los precedentes en materia de asamblea constituyente y los desafíos que implica ello. Y por supuesto también tengo la redacción de unos capítulos contenidos en un código penal comentado, que irónicamente me hicieron la invitación desde el Ecuador, pero es un código penal comentado de Colombia. Y me ha tocado investigar mucho porque ya le perdí la trazabilidad a Colombia en ese aspecto. Entonces me ha tocado investigar mucho en estos últimos meses aprovechando los tiempos de pandemia. Eso me va a llevar a desarrollar en materia penal que quizás yo hasta el momento pueda desconocer como tal. Porque mucho se habla en materia penal de la autoría intelectual, de la autoría material, y hoy por hoy está muy relegado ese concepto.
Hoy por hoy se habla de autoría mediata e inmediata. Si aplicásemos, por supuesto, una de las tesis más recientes en esa materia, que es la tesis de Claude Roxin. Eso me ha permitido desarrollar el conocimiento, avanzarlo, evolucionarlo, desarrollarlo. Eso es lo que permite la investigación científica. Recientemente me llegó una noticia. ¿Qué pasó con la vacuna de Oxford? Algo pasó, porque claramente ellos están en una fase empírica. Y la fase empírica es experimentando qué va a suceder. Entonces, la información que puede resultar relevante, fidedigna, es decir, digna de crédito y veracidad, no es o no podemos decirla tan categóricamente es cierta, es veraz, absolutamente cierta. Porque no lo sabemos, porque la ciencia en general, Gonzalo, la ciencia de la salud, la ciencia del derecho, apuntará siempre a descubrir nuevos conocimientos. Siempre te va de una u otra manera a rebatir las tesis. Y te coloco un ejemplo muy claro. El ejemplo muy claro radica en que ayer unos colegas tuyos, compañeros, digo compañeras porque están todos estudiando derecho, me decía, profesora, a mí me cuesta creer que Chile tenga una teoría territorial en materia de derecho internacional privado. Entonces no se condice con el hecho de que estamos en una bonanza internacional. Uno pudiese decir, colega, por favor, mire un poco más las noticias, pero no. Porque si vemos las noticias, ¿qué te dice a ti? No suscribimos el pacto de Marrakech, no vamos a suscribir el pacto de Escazú, que ya está clarísimo. No hemos resuelto las políticas en materia de justicia transicional con los detenidos desaparecidos que cada año se conmemora un año más. Pero en eficacia, ¿qué? En materialidad, ¿qué? Se dice que el catálogo presentado por parte del Poder Ejecutivo es más de lo mismo, como lo mostraba Beatriz Sánchez que día, o lo manifestaba. Entonces, algo nos tiene que decir. Y la invitación es muy clara. La invitación es a descubrir exactamente. ¿Será que la profesora Ariana estará diciendo, tendrá algo de razón en lo que ella dice? Investiguemos. ¿Y eso qué te va a permitir, Gonzalo? Controvertir, cuestionar, analizar, debatir. Y intentar tener una suerte de teoría o tesis. Esta tesis o teoría va a estar basada en una lluvia de ideas inicialmente. Pero esa lluvia de ideas son los nuevos descubrimientos que nosotros tenemos. Entonces, fíjate qué importante. Te ayudará a reformular lo que ya existe de acuerdo con los avances en la técnica, la tecnología y el pensamiento. Hace un año no teníamos ni idea que existía un virus que era afectante del sistema inmune. Hasta donde yo sabía, el VIH era lo más nefasto que podía haber. Y resulta que no. Resulta que es el COVID. Entonces, todo esto nos ayuda a replantearnos. Aquellos que realizan esta clase de investigaciones son denominados científicos y en el tiempo actual la principal limitación es la disponibilidad de recursos para sostener la investigación por el tiempo que ésta demande. Siempre se ha cuestionado un tanto la disposición de recursos o presupuesto para las investigaciones. Pero sin embargo tenemos una CNA, un Consejo Nacional de Acreditación, que nos exige acreditarnos en investigación y docencia. Entonces, ¿cómo hacemos? Por eso es que hoy por hoy existe la CONICYT, que son fondos de una u otra manera que impulsan los procesos de investigación y por supuesto los procesos de investigación de carácter doctoral en lo particular, porque el doctorado es la perfección de la investigación. Las maestrías son profundización e investigación. Las maestrías profundizan la línea de investigación o delimitan la línea de investigación, pero el doctorado verdaderamente es investigación pura, porque no en vano su nombre lo indica, la tesis doctoral.
El objetivo fundamental de la investigación científica es buscar soluciones a los problemas específicos, explicar los fenómenos. ¿Por qué tiembla en Chile? ¿Por qué hay esta seguidilla de terremotos? ¿Qué sucede? ¿Por qué después de un terremoto se puede predecir un tsunami? ¿Por qué no se quiere firmar? Creo que el plazo para el Pacto de Escazú es el 28 de septiembre. Porque desarrollar teorías, ampliar conocimientos, establecer principios, reformular planteamientos. Yo creo que tú con la formación en materia de derecho internacional, y me tomo esta licencia por lo que yo fui tu docente en esta materia, no puedo hablar de las demás, por supuesto con el respeto que ellas se merecen. Tú tienes la posibilidad de decir, la política internacional de Chile le falta desarrollo mucho hoy por hoy. Y que hoy por hoy, bajo esta administración, se ha quedado muy estancada. Y bueno, la remató o la limitó el estallido y el COVID-19. Pero ¿qué hacemos con el fantasma de la dictadura que a veces se nos aparece? Va y viene. Y reitero, un análisis muy puntual. Como todavía después de 40 años tenemos la misma carta política. Y la seguiremos teniendo por lo menos como unos 3 años más. Porque una asamblea constituyente o una convención constitucional o una convención mixta no se hace una carta política de un día para otro. No es una hoja en blanco, también es un error. Uno redacta las constituciones basándonos en la anterior. La anterior fue emanada de una junta de gobierno, si la memoria no me falla, a través del decreto 3646, que claramente dice mucho para los que investigamos. La investigación se vale de la metodología científica, Gonzalo, porque es una herramienta para poder proceder, es decir, poder investigar, pero también plantear una estructura que sea concatenada y sistemática. Por eso la teoría del caso es tan importante, porque es una estructura concatenada y sistemática. Y a partir de ella, plantear el análisis y la indagación del problema planteado. Por eso el planteamiento del problema es fundamental en un proyecto de investigación. Es el centro, es el epicentro de esa investigación. Entonces, en un sentido, la metodología científica o de investigación científica o la investigación científica implica pasos que van desde la observación, Gonzalo, a la experimentación y de la demostración de hipótesis, es decir, de una teoría o de una tesis al razonamiento lógico y del razonamiento lógico a la ejecución. Mira qué interesante. Todo ello con el fin de demostrar que, Gonzalo, resultados válidos, resultados concretos, resultados verdaderos. Entonces, la investigación científica se va a caracterizar siempre por ser sistemática, metódica, ordenada, racional, reflexiva, crítica. De 3 elementos cruciales. Y con esto vamos a ir cerrando para que te quedes tú con una idea. Objeto de la investigación, medio de la investigación y finalidad de la investigación. Objeto de la investigación, medio de la investigación y finalidad de la investigación. Y el objeto de la investigación es sobre lo que se va a investigar. Se relaciona mucho el por qué lo voy a investigar. El planteamiento del problema. El medio es el conjunto de métodos, enfoques, técnicas. Ya lo vamos a ver. Método sociológico, método lógico inductivo, método lógico deductivo, método fenomenológico, método histórico.
que de una u otra manera te va a servir para ver qué técnicas vas a abordar, para, por supuesto, dentro del curso de tu investigación. Y la finalidad de la investigación son las razones que te motivan a ti para investigar. ¿Qué te motivó? ¿Cuál es tu fin? ¿Cuál es tu norte? Y con eso me quedo, Gonzalo, para no dilatarte más, entendiendo de que ya hemos pasado un poco el rango de hora. Por supuesto, yo voy a hacer una pequeña, ahí sí voy a hacer una pequeña sesión asincrónica que te la voy a colgar para que esto quede un poco más maduro y hacemos rápidamente una retroalimentación en nuestra próxima sesión. Bueno, te voy a dejar profesora. una lectura para que también vayas incorporando. De manera que esto lo pasemos rápidamente en nuestra próxima sesión. ¿De acuerdo, Gonzalo? Sí, profesora. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud? No, nada. Todo bien. Yo intento ser muy clara contigo, Gonzalo. Tú eres una excelente persona, eres un personaje. Eres un personaje. El honor de haberte conocido y el honor de poderte impartir. Sí, también, profesora, encuentro que Gracias. ustedes... Nada, Gonzalo, yo también espero llegar con esta cátedra, porque son cátedras que implican unos desafíos enormes. Entonces, espero llegar y nada, demos por dejar de grabar para efectos también de que quede el contexto